Hola, hola mi gente, ¿qué tal están? Sean bienvenidos al canal. Yo soy Patri Gómez para los que no me conocen y en el video de hoy la historia que les traigo, chicos. Ustedes saben esa frase que dicen por ahí que la realidad a veces supera la ficción. Esta historia a mí me dejó, la verdad, súper impactada. Es 100% real, de un documental de Netflix que salió hace poco, que me gustó bastante y quería traerlo por acá por el canal para debatir un poco con ustedes, que me digan su opinión. Se trata de una niña de 13 años que estuvo viviendo un auténtico infierno por más de un año desde su celular. Estuvo recibiendo una barbaridad de mensajes que en un inicio eran de burla sobre su cuerpo, sobre su físico, pero estos mensajes fueron escalando al punto de incitarla a quitarse la vida, a amenazarla con que si ella no lo hacía se lo iban a hacer. Y lo peor es la persona que estaba detrás de todo esto. Muy fuerte. Ya van a ver a medida que transcurra el video, porque les voy a contar todo. No les quiero hacer spoiler de momento, pero sí, la verdad que está muy interesante. Antes de comenzar con el video, quiero pedirles, si quieren apoyar el canal, que recuerden suscribirse, darle like, compartir con alguien que creas que les pueda interesar y dejarme tu comentario por acá abajito, que eso ayuda muchísimo al canal. Ahora sí, comencemos con este caso. Para comenzar con esta historia tenemos que irnos a Estados Unidos, una ciudad muy pequeñita que se llama Bill City, dentro de Michigan. Para que se hagan una idea del tamaño de esta ciudad, solamente hay un semáforo en toda la ciudad. O sea, imagínense, más que una ciudad yo le diría un pueblito, porque sí, es bastante pequeño. Y ahí solamente hay un instituto, que es donde se va a desarrollar toda esta historia, también con el mismo nombre de la ciudad. Se llama Bill City, la escuela. Nuestros protagonistas se llama Lauren Licari, una chica de 12 años, y Owen McKinney, un chico también de la misma edad, que en este caso son pareja. Típica pareja bonita, ustedes saben, de las escuelas en Estados Unidos, así como muy de película. Eran bastante bonitos los dos, muy deportistas, sobre todo Owen, que es el chico, era muy popular, tenía bastantes amigos. Lauren, que en este caso en muchas ocasiones puede ser que le diga Lo, porque era su apodo. Entonces hay veces que le voy a decir Lauren y otras le voy a decir Lo. En el caso de Lauren, ella era más reservada que Owen, pero bueno, igual súper bien, se llevaba bien con sus compañeros de escuela, todo bien, todo tranquilo. La familia de Owen y la familia de Lauren se llevaban muy bien. Y principalmente las madres. La madre de Owen, que ya la vamos a presentar, se llama Jill, y la madre de Lauren, que se llama Kendra, eran súper amigas, se hicieron muy amigas. Así que sí, la relación iba perfecto, las familias entre ellas muy bien. Cuando Lauren tenía un partido, iban los padres de Owen, y cuando Owen tenía un partido, iban los padres de Lauren. Nos vamos a ir a octubre de 2020, como pueden ver es una historia reciente, no es muy vieja que digamos, y organiza una chica de la escuela una fiesta de Halloween. Realmente ella al que invita es a Owen, que era el que era amigo de ella, y Owen por consecuencia invita a Lo, porque él solo no quería ir, ya que estaba con Lo, estaba muy bien y quería ir con ella. Unos días antes de esta fiesta de Halloween, Lo recibe una serie de mensajes que serían, digamos que, el inicio del caos. A partir de aquí, la verdad que la vida de estos pobres niños se convierte en una pesadilla. Ya les digo, solamente 12, 13 años a medida que transcurre la historia. Y la verdad que es bastante triste que tan chiquitos hayan vivido una cosa tan fuerte. Y como les digo, días antes, Lauren recibe varios mensajes, que son 5 o 6 mensajes, donde le decían: Owen no te quiere, me quiere a mí, me prefiere a mí me acaricia el cabello, a mí me ama, a ti no, te quiere dejar. Y un mensaje que quizás fue el que más llamó la atención en un inicio, era que le decía: yo no sé qué te dijo Owen, pero yo y él vamos a ir a las fiestas de Halloween y vamos a tener relaciones. Lauren va, se lo muestra a Owen. Owen le dice: bueno, no sé, quizás es alguien haciéndose el gracioso o la graciosa, no le vamos a prestar demasiada atención, y fue lo que hicieron. Los mensajes inicialmente eran atacando mucho físicamente a Lo, eran principalmente eso, le decían anoréxica, con esos leggings que te pusiste con tu
trasero anoréxico, no sirves para nada, no vales para nada. Era ese tipo de mensajes lo que ella recibía a diario. Y en el caso de Owen, los mensajes eran más tirando caquitas sobre la relación, no eran tanto ofendiéndolo, sino más bien diciéndole: la familia de Lo no te quiere, aparentan que sí, pero es una fachada, realmente le cae fatal. Ya los chicos se empiezan, la verdad, a estresar bastante con esto, hablan con sus madres, con sus padres, y las madres deciden ir a la escuela, porque obviamente los mensajes se veían que eran tema escolar, hacían mucha referencia a la ropa que Lo tenía en la escuela, a temas de conversación y cosas que pasaban dentro de la escuela. Entonces, obviamente, al ser un tema que tenía que ver con la escuela, las madres decidieron ir a hablar con el director para que resolviera este problema, porque todo hacía indicar que era un tema de acoso escolar o bullying. Las madres, la verdad, que estaban bastante mal con este tema porque no paraba, o sea, iban increciendo. Los mensajes inicialmente eran 16, 18 mensajes al día, pero ya había un momento en el que llegaron a recibir más de 50 mensajes en un día. Principalmente Lo fue la que más la atacaron. Ya les digo, los ataques realmente eran hacia ella. Entonces, tenían toda la pinta de que era alguien que estaba intentando separarlos, probablemente una niña también que estuviera como enamorada de Owen o algo así. Entonces el director, al enterarse del tema, como que dice: bueno, será un caso de típico de bullying, que lamentablemente ya sabemos que esto pasa muchísimo. Pero cuando él ve los mensajes que le enseñan los padres, como que él dice: oh, esto no es tan sencillo como yo pensaba, porque los mensajes además tenían connotación bastante fuerte. O sea, eran mensajes donde la persona le decía a Lo: no, Owen con su en mi boca, sus dedos en mi tal, porque yo le hago esto y tú no puedes, porque yo le voy a dar lo que tú no le das. O sea, eran mensajes muy fuertes como para ser niños de 12 años, de 13 años ya en este punto. Y el director lo que empieza a hacer es revisar las cámaras de seguridad de la escuela, porque los horarios coincidían con la hora en la que los niños estaban en la escuela. Vamos a ver los horarios en los que ustedes reciben los mensajes y vamos a ver quién está usando el teléfono a esa hora. O sea, imagínense la paranoia. No se encontraba nada, no aparecía nada. Cada vez que hablaban con alguien no era él, revisaban el teléfono y no encontraban nada, y los mensajes seguían y seguían y seguían. Imagínense ya en este punto la paranoia. Todo hacía indicar que era una persona que conocía perfectamente quiénes eran ellos dos, que además los perseguía, porque sí, hablaban de la ropa que tenía puesta Lo, hablaban de cosas que ella hacía, conversaciones que tenían o cosas de las que se hablaban. Entonces era una persona que estaba todo el tiempo por lo menos acechándola, que la estaba vigilando, ya sea de cerca, de lejos, pero era una persona que estaba todo el tiempo ahí. Y esa persona además conocía quién era su familia, dónde vivía y conocía todo. O sea, bastante peligroso. Pero ya estos mensajes comienzan a escalar y ya empiezan a decirle: Owen, estaría mejor si tú no estás en este mundo, deberías plantearte quitarte de en medio, si no lo haces tú lo haré yo, tengo ganas de estrellarte la cabeza contra la pared. O sea, imagínense ya el miedo que empiezan a tener ya los padres y también los niños. Oraban por las mañanas antes de salir porque no querían ir. En el caso de Owen estaba súper paranoico en la escuela, o sea, a quien lo tocaba y al momento se asustaba, estaba todo el tiempo vigilando a su alrededor. Cuando él recibía un mensaje, al momento miraba a ver quién tenía el teléfono. Y algo que él hace es que ya empieza a hablar con algunas amigas y a comentárselo a algunos compañeros de la escuela para que lo pudieran ayudar a más o menos saber quién podía ser. En este caso, él habla con dos niñas que eran muy amigas de él porque se sentaban juntos en la clase de ciencia. Ellas lo que hacen es una estrategia bastante inteligente, que es como empezar a hablar cosas delante de ciertas personas, como para ver si esas cosas que ellas decían luego se lo mandaban en los mensajes, ya sea a Lo o a Owen. Y lo que ellas empiezan a notar es que sí, habían cosas que ellas hablaban que aparecían en los mensajes, pero estas cosas aparecían cuando se las decían a Lo, o sea, cuando las decían frente a Lorín. Y esto, obviamente, salta la alarma de decir:
no será o sea, quizás ella lo que quiere es llamar la atención para que Owen esté más cerca de ella, para que Owen se enamore más de ella, para que esté más pendiente a ella. En este punto el director y los padres ya ven que este tema no paraba, que incluso empeoraba y que ya comenzaba a ser bastante preocupante, porque ya les digo, estaban incitando literalmente a que atentaran contra su vida los chicos, y estaban además amenazándolos. Ya era un tema bastante serio. Hablan con el sheriff de la ciudad y ya este se involucra, empieza como a interrogar a algunos niños, a interrogarlos también a ellos dos, a aparecerse ya 1 o 2 veces por semana también para tener actualizaciones de los mensajes. Comienza la temporada de baloncesto en la escuela y en uno de los partidos Lorin no anotó ni un punto, o sea, no hizo ni una canasta, y comienza a recibir mensajes atacándola sobre eso. No sirves para nada, mejor vete, salte del equipo, eres una vergüenza, no anotaste nada. Y en los mensajes hacía énfasis a: hubo personas que anotaron más puntos que tú, podrías haber anotado 12 puntos igual que otras personas, eres una fracasada. Entonces hacía referencia a los puntos. Cuando Lo le muestra estos mensajes a las mamás, hablan ese tema, la mamá se le alumbra un poco el bombillo y dice, o sea, literalmente la persona que está acosando a mi hija, que la está atacando, que le está haciendo pasar los días más difíciles de su vida, literalmente estaba en el partido de baloncesto, que además los partidos no se celebraban en la misma ciudad, o sea, habían hasta que transportarse. O sea, esta persona se estaba tomando el tiempo de viajar a donde iba mi hija para vigilarla. Y lo que se le ocurre es revisar la lista de los puntos que se habían anotado ese día en el partido, o sea, de los niños que habían anotado puntos, porque la mamá era como ayudante del entrenador, ayudaba a entrenar a los niños y esas cosas, entonces tenía acceso a eso. O sea, le fue muy fácil conseguir estos datos. Al tener la lista, chequean la lista y encuentran una niña que, oh casualidad, tenía 12 puntos anotados en ese juego en el que se estaba hablando de Lo. La niña se llama Chloe. Era una niña, digamos que complicada. Era una niña un poquito bully, era una niña que se burlaba un poquito de sus compañeros, que había tenido ciertos problemitas. Era una niña complicada, no se llevaba muy bien con Lo, era muy amiga de Owen, Sophie y Macy porque se sentaban juntos en la clase de ciencia, y además era la misma niña que había celebrado la fiesta de Halloween que les comenté al inicio. Era esa niña, así que todas las vistas fueron hacia ella, de todo el mundo, del sheriff, de los padres, también de los compañeros y de toda la escuela, porque sí, ya este tema ya estaba caminando, era el boca a boca de todo el mundo. Sophie, Macy, Chloe y Owen eran amigos. Sophie hasta comenta que ella creía que Owen y Chloe tenían como que un poquito más que amigos. Eran como que tenían una relación muy estrecha y que podía dar a entender que Chloe estaba un poquito enamorada, así como, o que le gustaba un poquito Owen. Así que era como que tienes que ser tú. Ella desde el principio dice que no es ella, lo niega todo, que no, que ella no sabe nada, que ella no tiene nada que ver con eso, pero igualmente la vista seguía apuntando a ella porque todo hacía indicar que era ella. De hecho, hubo algo muy llamativo, que es que ella, Chloe, se fue con sus padres de viaje a la Florida. Y uno de los códigos de los mensajes, o sea, uno de los códigos de los números por los que ellos estaban recibiendo mensajes en una ocasión era de la Florida. Solicitan una revisión forense de su teléfono y no era ella. Pero aunque dijeran eso, la gente como que no. La gente como que seguía pensando que era ella. Owen empieza a recibir fotos con Chloe, o sea, le enviaban fotos de él con Chloe, le mandaban mensajes y también a Lo, en los que prácticamente era como que Chloe estaba diciendo: hola, soy yo. Entonces esto como que ya empezó a chirriar un poquito porque era demasiado obvio. Y algo importante es que sí,
si se lo están preguntando, los padres y los niños pensaron en bloquear los números, pero era por gusto. O sea, los números se generaban con aplicaciones y páginas de estas que generan números automáticos, que son online. O sea, que eso tú bloqueabas uno, pero se generaban 5, bloqueabas los 5 y se generaban 10. Así que era por gusto. A este punto, la verdad que ya los chicos, entre ellos los pobres, estaban muy mal, tanto Owen como Lo, y esto afectó la relación. Ya Lo, con su paranoia, lo que hacía era como incriminar a Owen. O sea, le mandaban un mensaje donde le decía: Owen hizo tal con tal chica, Owen me hizo esto o tal, y lo que hacía era a veces creerse los mensajes. Entonces iba, le reclamaba a Owen. Esto se convirtió ya en un tema ya muy feo para ellos, donde discutían todo el tiempo y decidieron romper la relación, porque además Owen dijo: mira, la persona que está haciendo esto claramente lo que quiere es que nosotros nos separemos. Vamos a separarnos, volvemos después, pero quizás al separarnos ya esta persona para, porque es el objetivo de ellas, y ya cuando pasa un tiempo, que ya se les olvide, que ya tal, bueno, volveremos a tomar la relación. Ya les adelanto que no pararon, de hecho empeoraron. Los mensajes se empezaron a poner mucho más violentos hacia Lo. O sea, ya los mensajes eran literalmente matar. O sea, eran los mensajes: cuélgate de un árbol, te voy a estrellar, te voy a hacer, muérete, piénsalo bien, deberías quitarte del medio, deberías quitarte la vida, ya no deberías estar en este mundo. En este punto, Owen recibe una foto de su propia casa, o sea, de él en su propia casa. Alguien le tomó una foto y se la mandó. Imagínense que ustedes son la madre o el padre de Owen. La madre se llama Jill y el padre no se lo he presentado, se llama Dave. Imagínense, pónganse los pies en los zapatos de estos padres que acaban de ver que su hijo recibe literalmente una foto de él en su propia casa, o sea, en la Navidad, y le dicen: ay, esa funda de teléfono me encanta, tal. O sea, los mensajes eran muy de acoso, o sea, los mensajes iban a dar miedo. El sheriff le dice a la madre de Owen: dime quién estaba en esa cena, o sea, dime quiénes estaban en la cena de Navidad que puedan estar o que tengan relación con el instituto, o sea, que estén en la escuela o que tengan relación con la escuela. Y la madre de Owen, Jill, dice: la única persona es Adriana, la prima de Owen, o sea, que estudia en la escuela de Owen. Todas las vistas van hacia Adriana. Adriana es una chica del grupo de los chicos que son más retraídos. Ella prácticamente no hablaba con nadie, y algo que la apuntaba como la sospechosa número uno es que ella había tenido muchos problemas con Chloe, porque Chloe le hacía como su poquito de bullying, marginaba a ella y otra amiguita o dos amiguitas que ella tenía, las marginaba. Entonces habían tenido esos temas. Así que si pensamos en que la persona que estaba haciendo todo esto estaba intentando incriminar a Chloe, ahora tenemos a Adriana, que estaba en la fiesta de Navidad, que además tuvo problemas con Chloe, es como que puede ser que ella quiera incriminar a Chloe por el problema que ella tuvo con Chloe. Así que el sheriff la interroga, le revisan también el teléfono, o sea, descarga forense, nada. Esta niña, la verdad, la pasó muy mal porque, ya les digo, era una niña de por sí retraída, no hablaba con mucha gente, la escuela completa mirándola a ella, siendo interrogada por el sheriff, todo el mundo señalándole con el dedo. En este punto de la historia ya han pasado 18 meses, estamos en 2022, estos chicos llevan sufriendo acoso por más de un año. Lo no quiere ir a la escuela por nada del mundo, o sea, va a la escuela prácticamente obligada y llorando bastante, o sea, no quiere salir de su casa. Owen está igual. De hecho, ya Owen tenía una nueva relación, había conocido a otra chica, y la madre de esta niña, o sea, recibe también mensajes. O sea, le llegan mensajes de tu hija es una fea, Owen me ama a mí, Owen está conmigo, yo soy el amor de la vida de él, yo le doy de todo. Bueno, imagínate el percal. Esas niñas no sabían nada, no tenían ni idea de la situación, porque ya les digo, era una ciudad aparte, porque si hubieran sido la misma ciudad igual se enteraban, pero no, ellas vivían en otra ciudad, dentro de Michigan, pero en otro pueblo, o sea, no sabían nada. La chica va, le pregunta a Owen, o sea, ¿esto qué cosa es? Y Owen se queda de cuadro, o sea, Owen dice, no, ya esto es muy fuerte, igual que la madre de Owen, Jill, ahí sí
abre los ojos como un golfi y dice, no, ya esto se está poniendo serio, porque ni siquiera Jill tenía contacto con la madre de la nueva novia de Owen. O sea, esa persona, ¿cómo encontró el teléfono de esa madre, de esa chica? Estamos en 2022, los mensajes no paraban, a pesar de que Owen ya había tenido nueva novia, los mensajes seguían. Así que esta teoría de que si se separaban los mensajes iban a cesar, ya estamos viendo de que no, pues no había sucedido. Todo iba escalando a peor. Así que el sheriff, al ver que no estaba obteniendo nada, que no estaba solucionando nada, que las cosas se estaban escapando de sus manos, que el director de la escuela tampoco tenía más nada que hacer, estaban todo el día revisando cámaras, entrevistando a niños, o sea, ya no sabían qué iban a hacer. Deciden hablar con el FBI. Y sí, ustedes saben que en Estados Unidos, a la vez que se involucra el FBI, ya la cosa se pone seria. Aquí ya se acabó el jueguito de niños, ya esto se empieza a poner serio. Ya aquí se acabó el relajo, como decimos en Cuba. El sheriff le pasa toda la documentación, le manda todos los mensajes. O sea, imagínense si estos niños habían recibido mensajes, que el sheriff le mandó más de 2000 páginas de mensajes. Y el FBI, al tener esta información, que además estaban muy preocupados porque sabían que el riesgo de este tema, el riesgo de esta historia estaba en la integridad de los niños, o sea, en la integridad de los menores. Ya la cosa escalaba, o sea, ya se pasaba bastante, ya eran incitándolo a que se quitara la vida, sobre todo lo que era la que se lo decían. Así que él estaba bastante preocupado, o sea, este tema sí vio que era muy serio, y lo que hace es investigar los mensajes. ¿De dónde están saliendo estos mensajes? ¿Qué aplicación, qué programas se están utilizando para generar los teléfonos desde lo que se envían estos mensajes? Cuando hacen esto, llegan a la aplicación que se está utilizando en uno de los primeros mensajes que se recibieron, porque si ya ustedes saben que ellos recibieron una infinidad, una barbaridad de mensajes, pero en uno de los primeros lograron encontrar la aplicación de la que se generaron los números, o sea, de la que se generó el número que se usó para enviar ese mensaje. Piden una orden de cateo a esta aplicación, y esta aplicación le da 2 direcciones IP que pertenecen a la compañía de Verizon. Para los que no sepan, Verizon es una empresa telefónica en Estados Unidos, es como decir en Cuba, Etelsa. Es una compañía telefónica bastante grande. De hecho, lo que hacen es pedir entonces ahora una orden de cateo a Verizon, y Verizon le entrega un documento con una barbaridad de números de teléfono desde los cuales se habían enviado todos estos mensajes. Empiezan a cotejar las direcciones IP con los teléfonos, con los números, y dan con el número de teléfono que se estaba conectando a esas direcciones IP cuando se enviaban los mensajes. O sea, hay un número de teléfono que es el que se ve, que es el que se ve cuando tú envías el mensaje, el que le llega a los chicos, pero detrás de ese número hay otro número que es el número real, que está oculto por el número que está adelante. Es para que ustedes me entiendan. Gracias a la compañía de Verizon, lo que hacen es encontrar el número que estaba conectado a las direcciones IP cuando se estaban enviando los mensajes. Así que en este punto, sí, ya tenemos a la persona, o sea, ya la policía en este momento sabe quién es la persona. Pero ahora, este es el momento en el que hacemos una pausa para que tú me digas en los comentarios quién crees. Dime quién crees tú que estaba detrás de estos mensajes. Te voy a dar unos segunditos. ¿Ya lo escribiste? Pues ahora te cuento. Y la policía lo que hace es aparecerse en la casa de Lorin Licari. Sí, señores. Yo sé que en este momento ustedes están, a ver, Patricia, relájate. Pues sí, se aparecen en la casa de Lorin. O sea, la chica que ha sido víctima principalmente de todo este tema. La policía se presenta en la casa de Lorin, abre la puerta a Kendra y la policía le dice: Kendra, necesitamos hablar contigo. La policía pasa, se sientan en la sala y le dice: a ver, Kendra, hemos revisado los números de teléfono, tenemos 2 direcciones IP y esas direcciones IP nos han dado que el número de teléfono del que se están enviando los mensajes por más de un año es tuyo. ¡Ay, no! O sea, ustedes
Sí, señores, sí, sí. Les acabo de decir que el número de teléfono al cual se estaban enviando los mensajes era de la madre de los, o sea, Kendra. Espérense, porque necesito tomar agua para procesar este momento. Tienen que ver la cara de esta señora. Esa persona tan descarada, literalmente, que, o sea, es tan cínica que pone la cara de, ay, yo no sé nada, y que, así de tonta. Ay, no, no puedo con ella, de verdad se los digo, no puedo con ella. Ustedes tienen que ver el documental porque es terrible esa mujer. Bueno, la policía le dice eso. Le dice, saca el teléfono porque necesitamos confiscarlo, o sea, necesitamos revisar tu celular. Le pregunta si tiene otros dispositivos y ella le dice que sí, que tiene un ordenador, así que le da la computadora. Y en este momento entra, él le dice, llama a la niña. Recordemos por un momento los mensajes que ella mandaba. No vales para nada, quítate la vida, desapareces de este mundo, trasero anoréxico. Yo, tu novio a mí me introduce los dedos en tal zona, su tal en mi boca. O sea, un niño de 12 años. O sea, esta mujer estaba mandando esos mensajes tan repugnantes y asquerosos refiriéndose a un niño de 12 a 13 años, que fue en el tiempo que se desarrolló esto. O sea, recordemos los mensajes. O sea, ella le mandaba mensajes con connotación a su hija y la incitaba a quitarse la vida. No, yo de verdad que, bueno, teniendo en cuenta la ristra que les acabo de decir de mensaje y todo esto, en cuanto entra la niña, esta señora, este personaje lo que hace es abrazar a la niña, tocarle la cabeza, y yo, señora, por favor, usted pudiera soltar a su hija porque me está poniendo un poquito agresiva. O sea, usted pudiera soltar a la niña. Que la niña en este punto, yo no sé si era el shock o qué, pero la niña se quedó un poco como si nada. O sea, como la vaca que se queda mirando cómo pasa un carro, así, o sea, normal. El policía en este punto le dice, mira, no le dice directamente, tu mamá mandó los mensajes, pero le dice, mira, el número tal de que se está enviando los mensajes pertenece al teléfono de tu mamá, tal, como que se lo dejan caer, obviamente es la mamá. Y la niña se queda como normal, como que no sé si es que no supo entender la situación o qué, pero se quedó normal. Y esta mujer en este punto sigue dándole besitos en la cabeza a la niña, abrazándola, no la suelta, no le suelta la mano. En este punto está el policía y que además esto es increíble, esto es espectacular. Porque ustedes saben que en Estados Unidos los policías tienen esa camarita que yo la amo, me encanta. Y en el documental se ve toda la imagen, chicos, es que es increíble, tienen que ver el documental. O sea, se ve cuando el policía llega, cuando ella abre la puerta, su reacción, todo el tiempo la cámara grabando a la niña, a la mamá, todo el circo de lo que está ocurriendo. Llaman al padre, que en este momento el padre no estaba ni en la casa, el padre estaba trabajando. El policía llama al padre y le dice, mira, ya tenemos a la persona que ha estado acosando a tu hija durante más de un año. Y el padre, wow, sí, wow, qué bien, oh, es tu mujer. ¿Qué? Este pobre hombre, de verdad que es pobre. El hombre llega a su casa porque le dice, ven para acá porque obviamente tienes que venir a tu casa porque esto es una situación bastante complicada. El hombre llega a su casa. Cuando entra se encuentra todo el percal ahí de la mujer abrazada a la niña ahí sin saber muy bien lo que está pasando. La niña está en plan, no entiendo nada. Que a ver, la niña en este punto tiene 13 años, es una preadolescente, pero ella entiende perfectamente, pero bueno, igual está un poquito como si tuviera un poquito chata en las venas en vez de sangre. El policía le dice, tú sabes que tu mujer no está trabajando. Y el hombre como que, ¿Cómo que no está trabajando? Mi mujer tiene 2 trabajos, uno en una universidad y otro que ella hacía de manera remota. Y el policía le dice, no, lamento informarte que no, tu mujer te estaba engañando, ella no está trabajando. Ay, Dios mío, o sea, la cara de este hombre es un poema. Eso se lo dice antes de entrar a la casa, se lo dice afuera. El pobre hombre, la verdad que se quedó de piedra. El hombre entra a la casa, empieza como a discutir con la mujer y le dice, mira, pírate, recoge y tunturuntum, bajando que está nevando. Y ella, no, porque yo no me puedo ir, es que imagínate. Pero, a ver, todo este tiempo lo que está sucediendo en esta casa es con una mujer que tiene cara de víctima, o sea, que tiene cara de
yo no sé lo que estoy, o sea, cara de tonta. Ay, no puedo con ella, se lo juro, de verdad. El hombre le dice, mira, llama a tu padre que venga a recogerte porque te tienes que ir de la casa. Y ella, no, es que yo no me puedo ir, mira, es que yo... El hombre dice, no, mami, te dije que te pires. O sea, recoge y baja. En el documental, porque ya les digo, esta señora salió todo el tiempo en el documental. O sea, antes de que se revelara que ella estaba en el documental, ella estuvo hablando todo el tiempo y después también siguió. Y la justificación de ella, o sea, es muy fuerte. O sea, primero la cara. Ella hubo hasta momentos en el que estaba riendo. O sea, ella tenía cara de risa y todo. O sea, después de que dijeron que ella había sido la que había estado causándole todo ese trauma que le causó a su hija y a otro niño que se nos está olvidando que hay otro niño, Owen, de 13 años, que sufrió bastante, que de hecho la madre de Owen, cuando se entera, no cogió y mató a Kendra por falta de tiempo, porque se puso bastante indignada. De hecho, no se lo creía. Cuando el sheriff le dice, ya el FBI investigó tal, el número de teléfonos de Kendra, Jit dice, no, a ver, es imposible. Investiguen bien porque no puede ser Kendra. O sea, esa mujer estaba sufriendo cantidad, venía todos los días conmigo a la escuela porque ellas no salían de la escuela, hacían hasta guardia ahí en el carro, se quedaban en el parqueo. O sea, no puede ser Kendra. Esa mujer se puso, uy, ¿cómo se puso esa mujer? Y bueno, esta señora que ya les dije que estuvo todo el tiempo en el documental, lo que hace cuando ya la descubren, o sea, cuando ya se dice que es ella, es buscar todo el tiempo justificaciones. No, es que a ver, yo estoy seguro que todos acá me van a juzgar, pero yo estoy seguro que todos en algún momento han hecho algo mal, han cometido alguna irregularidad o algo ilegal. Quizás algunos, la mayoría de ustedes habrán conducido ebrios. A ver, señora, ¿de verdad usted me está comparando conducir ebrio con literalmente decirle a tu hija que se quite la vida? O sea, tú estás mal de la cabeza. Y con además tener mensajes explícitamente sobre un niño de 12, 13 años. Nah, tú estás jugando conmigo. No, de verdad. Póngase seria, señora, por favor, póngase seria. Bueno, ella se dedicó todo el tiempo a eso, a sacar que ella le decía anoréxica, trasero anoréxico y todo eso a su hija porque eran sus inseguridades. Ella dice que ella se considera muy flaca, que ella se ve muy mal y que ella lo que hacía era decirle a la hija lo que se quería decir a ella misma. O sea, proyectaba en la hija lo que ella sentía de ella, que ella se sentía así. De verdad, o sea, justificaciones que no sirven de nada, justificaciones que para mí no valen de nada. Y bueno, en el juicio que fue en 2023, esta señora fue condenada a 18 meses de prisión por 2 casos de acoso, uno por Owen y uno por su propia hija, Lorin. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, esta mujer súper cerca de su hija le mandaba correos electrónicos, porque así podían estar en contacto a través de correos electrónicos. Entonces los correos eran: te amo, hija, eres mi todo, eres mi mundo, por favor dime que me amas, te quiero muchísimo, te amo, todo en mayúsculas, signo de exclamación, signo de interrogación. Señora, por favor, relájese que usted le acaba de dejar un trauma a su hija bastante importante. Y Lorin, que tiene un poco síndrome de Estocolmo, pues acepta a su madre. Hoy por hoy ella sigue diciendo que ella quiere tener relación con su madre, porque sí, ya Kendra salió de la cárcel. Recuerden que les dije que el juicio fue en 2023, ella salió en agosto del 2024, así que cuando se hace el documental, obviamente ya está fuera de la cárcel, pero aún no puede tener encuentros con su hija. O sea, ella todavía no ha podido ver físicamente a su hija. Tiene que tomar consultas, tener apoyo psicológico, que a ver, yo sinceramente estaría totalmente en contra de que esta niña se pueda acercar a su hija. Sinceramente, porque yo a ella bien no la veo. Pero bueno, Lorin tiene un poco síndrome de Estocolmo, así que ella dice que ella quiere a su mamá, que a pesar de que esta situación ha hecho que ella se acerque muchísimo a su padre Sean, dice que ahora está muy bien, porque la madre algo que hacía era que los alejaba un poquito. Como que ella siempre decía, no, yo soy la que estoy para ti, cualquier problema que tenga, cualquier situación, cuéntamela a mí, a tu papá no le importa nada de lo que te pasa a ti. Y también por esto era que ella tenía tantos recursos para luego hablar en los mensajes, porque la niña llegaba
de la escuela. Ella era su lugar seguro, o sea, su mamá era su lugar seguro. La niña llegaba de la escuela con todos los problemas que tenía, el tema de los mensajes, todo lo que sucedía, y lo primero que hacía era contarle a la mamá. Entonces, por eso después, a la hora de mandar los mensajes, ella podía saber lo que estaba pasando en la escuela, porque su propia hija se lo contaba. Y en este documental también se habla del síndrome de Munchausen cibernético, o sea, algo que jamás había escuchado. No sé si ustedes conocen este síndrome, pero el síndrome de Munchausen por poderes solo se trata de cuando un padre, casi siempre es una madre, enferma a su propio hijo para después cuidarlo y queda como la madre heroína, que wow, como ha luchado con su pobre hijo que está tan enfermito y ella está ahí. Imagínate el level de tú enfermar a tu propio hijo, pero por tal de tú tener el protagonismo de cuidarlo, o sea, cuidado. En este caso se habla de síndrome de Munchausen cibernético, o sea, por poderes cibernéticos, porque sí, en este caso ella lo hacía todo virtual, no era que ella la enfermaba directamente, sino que le provocaba un estado psicológico muy débil a su hija, la llevaba a un estrés bastante grande para que la hija después corriera donde estaba ella y se cobijara con ella, porque ella era la que la protegía. Pero yo difiero de esto. ¿Y saben por qué difiero? Sí, yo creo que Kendra sí tiene un poco de afán de protagonismo. De eso a mí no me cabe duda, lo puedo notar. Pero si fuera Munchausen por poderes, ¿por qué tú encuentras el número de teléfono de la madre de la nueva novia de Owen, que ya no tiene nada que ver con tu hija, y tú empiezas a amenazarla? O sea, ¿por qué? Ya a mí entonces lo que me indica es que tú tienes atracción por Owen, o sea, por un niño de 13 años. Ubiquémonos. O sea, esta señora, para mí, porque recordemos que ella le mandaba mensajes explícitamente a ese niño. Para mí ella, primero, tenía afán de protagonismo, le tenía celos a su propia hija. Para mí ella quería la vida de su hija. Su hija era deportista, bonita, tenía un novio, una relación muy sana, muy bonita, le iba muy bien en la escuela, típica niña deportista que está en todo, que le va bien con sus compañeros, su novio popular también, ideal todo. Y además, o sea, aparte de la envidia, o sea, aparte del afán de protagonismo, la envidia a su hija también estaba enamorada de ese niño, o sea, para mí, porque si no, yo no le veo justificación a que ella intente separar a Owen de su nueva pareja. Yo no le veo entonces sentido. Igual ya ustedes saben que aquí en los comentarios tenemos un espacio abierto para hablar, así que díganme ustedes qué creen. ¿Cuál ustedes creen que sea el objetivo? ¿Cuál fue el motor impulsor, el objetivo por el cual Kendra hizo todo este desastre que hizo? Ya cuando se destapa todo este melón, como que empiezan a recordar, y Jill y Owen hablan de que, recordemos que Jill es la madre de Owen, hablan de que Kendra era demasiado servicial con Owen, o sea, exagerado. Lo cuidaba mucho, era muy amable con él. De hecho, cuando ya Owen se había separado de Lo, ella seguía yendo a los partidos de Owen. Se justificaba porque recordemos que Jill y Kendra se hicieron súper amigas. Y como se habían hecho amigas, ella tenía buena relación con Owen, como que se justificaba eso de, ay, es que todavía nos quiere mucho y tal. Pero ahora que se destapa todo, es como que todo huele un poquito a chamusquina, todo da un poquito de repelús y echo un poquito para atrás. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Díganme en los comentarios por qué creen que Kendra hizo todo esto, cuál creen que haya sido su objetivo, qué les pareció esta historia. Quiero traerles este tipo de videos porque a mí me gusta mucho, o sea, consumo mucho este tipo de contenido, casos reales, cosas que hayan pasado, por qué no un poquito de crimen por aquí y por allá, además de que yo siento que puede ser un entretenimiento extra para ustedes, aparte de las video reacciones, aparte de los vlogs. Igual vamos a ver si les gusta o no les gusta, ya ustedes me dirán, los estaré leyendo. Al ser un contenido nuevo, lo más probable es que casi nadie lo vea, así que si puedes darle like, compartir con alguien que creas que les puede interesar, déjame tu comentario, ver el video el mayor tiempo posible que puedas, me va a ayudar muchísimo. Así que nada, mi gente, muchas gracias por ver el video, los quiero muchísimo, los veo en un próximo video. Ahora sí, chao, chao. Sorry that I fall away sometimes.